Bueno, vamos a revisar esta parte de funciones en varias variables. Entonces, vamos a ir así analizando puntualmente cada una de las situaciones. Lo primero es que nosotros extendemos el concepto de función. Esa es primera. Tenemos un conjunto de partidas, un conjunto de llegadas y para dos elementos, para un elemento del conjunto de partidas, tenemos dos elementos distintos en el conjunto de llegadas, eso no es función. ¿Cuándo es función? Cuando a cada elemento del conjunto de partida se le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Estamos? No importa que dos distintos del conjunto de partida tengan el mismo elemento del conjunto de llegada, no importa. Función constante. Pero lo que sí importa es que de uno del conjunto de partida salga a uno acá y no a dos. ¿Estamos? Porque eso no sería función. Entonces, ese mismo efecto nosotros lo tenemos acá en varias variables. Entonces, de funciones en varias variables, tenemos esto. Y suponga que D es un conjunto de n-hadas o n-uplas de números reales, x1, x2 hasta xn. Una función de valores reales f en D es una regla que asigna un único número real individual w a través de f para la n-upla de números reales a cada elemento en D. El conjunto D es el dominio de la función, el conjunto de valores w asignados por f es el rango de la función y el símbolo W es la variable dependiente de f. Y se dice que f es una función de n variables independientes, desde x1 hasta xn. También llamamos a las x sub j variables de entrada y a la w la variable de salida de la función. Listo. Aterrizando a lo que vamos a estar trabajando nosotros. Nosotros trabajamos con funciones de este tipo, miren. Nosotros trabajamos con funciones f que van de R2 en R, en esta sección, ¿verdad? Y funciones F que van de R3 en R. Más específicamente, siendo un poquito más estrictos, nosotros tenemos una función que tiene un dominio F, que es un subconjunto de R2, y eso va a un rango de F, que es un subconjunto de los reales. Porque no es que van a todos los reales, ¿verdad? Y lo mismo acá. Tenemos una función f que va del dominio, que es un subconjunto de R3, a un rango, que es un subconjunto de los reales. Entonces, ¿qué significa? Significa que a un par ordenado le asociamos una tercer componente, z, a través de la función f. Y aquí, que a una terna de números reales le asignamos una w, que es una función que depende de las tres variables espaciales, x, y, z. Esto de aquí, que es la primera parte, son representaciones en R3. Los gráficos de esto están dibujados en R3. Son superficies. Estas ya no las podemos ver. Aquí ya no las podemos ver. ¿Estamos? Porque aquí el dominio es un punto acá. ¿Estamos? Y luego se busca un cuarto vector que generaría una base para el R4, que es el donde se dibujaría, pero a duras penas podemos ver R3. Ya R4 para allá solo queda en nuestra imaginación. Sabemos que ahí está, pero no sabemos cómo es. Pero todo lo que aprendimos desde cálculo 1 y lo que estamos aprendiendo ahora en varias variables lo vamos a heredar para realizarlo en más de, bueno, de R4 en adelante. ¿Estamos? Les lleva la misma dinámica. Cheque. ¿Qué más tenemos por acá? Importante.
Aquí pues mencionan lo de las variables dependientes o independientes. Esta es la asignación, miren, para una función de R2 en R, que es el diagrama de flechas. Si observan este diagrama de flechas, nosotros lo vemos así, ¿va? Pero esto es para este tipo de funciones. Le vamos a colocar aquí como un asterisco y a este dos asteriscos. Esto es la representación de un asterisco. Solo que este es el diagrama de flechas. Pero realmente esto acoplado a nosotros debería de ser así, miren. Los voy a dibujar positivos todos. Entonces, ¿cómo funcionaría? Que cada par ordenado tiene un correspondiente en Y. Y esta es la terna, ¿no? Que si este es XY, esto es Z sub 0, que es igual a F evaluado en X sub 0 y Y sub 0. Y este punto, vamos a llamarle P, tiene componentes X sub 0 y Y sub 0, Z sub 0 que correspondería a F evaluado en X sub 0 y Y sub 0. Cheque. O sea que cada uno de estos puntos, más bien nosotros los veríamos. Por ejemplo, este F de XY va a la parte positiva, va hacia arriba. Este AB dice va a la parte de abajo. Este punto que está aquí va a la parte de abajo de 0. Lo decimos arriba de 0 o arriba del plano XY, abajo del plano XY. ¿Estamos? Más o menos esa sería la estructura, que de estos salimos hacia acá, en esta dirección. Cheque. ¿Qué más de cosas importantes? Bueno, cuando hablamos de los dominios, recuerden que todas las características y restricciones que ustedes conocen de 110 aplican acá. Que las raíces, las raíces de índice par, solo son válidas para argumentos o cantidades subradicales mayores o iguales que 0. Que los logaritmos solo aceptan valores mayores que 0. Que el seno inverso tiene como dominio entre -1 y 1. No acepta otros valores. Lo mismo que el coseno inverso, que el dominio de la tangente inversa son los reales y detalles de ese tipo. Todo eso calza aquí también. No es que eso es disjunto, no. Todo eso, que el dominio de los polinomios es los reales, que las trigonométricas es los reales de seno y coseno de los reales, y que de ahí las otras van, bueno, sí, porque las otras ya tienen restricciones. La tangente, secante, cosecante y cotangente tienen restricciones, que es donde se anulan los denominadores, pero que al menos seno y coseno de los reales, o sea, todas esas características aplican, que si tenemos una función racional, sería todo el conjunto de pares ordenados CR2, excepto los valores que anulan el denominador. Entonces, todo eso de los dominios se hereda y se coloca acá. Entonces, recuerden que el dominio es el conjunto de valores, o en todo caso, dependiendo si es de R2 o de R3, para los cuales la función está definida. ¿Listo? Ese es el dominio. Y el rango, pues el conjunto de valores en los reales, para los cuales existe un correspondiente elemento en el conjunto de partida y que esté en el punto de llegada, nada más. Luego, aquí específicamente me hablan de funciones de dos variables, o sea, de R2 en R, de R2 en R. Aquí me hablan de tres definiciones. Está un punto X sub 0 en una región, conjunto R del plano XY, es un punto interior de R si es el centro de un disco de radio positivo que se encuentra completamente en R. Entonces, hablamos de puntos interiores
Sí, nosotros venimos, seleccionamos un punto y en ese punto podemos construir un disco de radio fijo que esté completamente contenido. Siempre que podamos hacer eso con cada punto, entonces estamos hablando de un punto interior. Recuerde que si el punto está cerca del borde, es un punto interior. Salvo que esté sobre el borde es que cambia. Pero siempre que esté en el mero borde, recuerden que nosotros podemos ver un valor, ¿verdad? Por ejemplo, un valor así como el que está aquí abajo, pero realmente cuando empezamos a acercarnos a ese valor, vemos que hay una distancia prudente entre el borde y el punto. Entonces, eso es un punto interior, porque podemos construir siempre un disco de radio fijo que esté completamente dentro de la región y centrar en el punto. Checa. Entonces, es un punto interior. Luego, un punto frontera, dice de R, si todos los discos con centro en X sub 0 y Y sub 0 contienen puntos que están fuera, así como puntos que están dentro. O sea que no importa el radio que yo tome, siempre va a tener esa característica, puntos dentro, puntos fuera. Si es así, ese se llama punto frontera. Luego, ¿qué más? Los puntos interiores de la región forman un conjunto que se llama el interior de la región. Los puntos frontera forman su frontera. Una región es abierta si consta solo de puntos interiores y es cerrada si contiene todos los puntos y su frontera. ¿Estamos? Entonces, una región abierta, solo puntos interiores. La frontera solo es el borde. Si tiene ambas, puntos interiores y frontera, eso se llama una región cerrada. ¿Estamos? Si solo tiene puntos interiores, región abierta. ¿Listo? Esta definición la voy a llevar. Tenemos un punto interior, un punto frontera. Luego están estos. Interior, frontera, cerrado. Ahí podemos apreciarlos. Luego está esta que es una región acotada. Una región acotada es aquella que nosotros podemos meterla dentro de un disco de radio fijo y es no acotada cuando no tienes a frontera. Miren, por ejemplo, esta región de acá, esta región no es acotada. ¿Por qué? Porque se extiende infinitamente. Pero miremos otra. Vamos a ver algunos aquí. No, no sale ninguno. ¿No?
No, no hay aquí ejemplos de regiones cerradas, bueno, acotadas en todo caso. Pero un círculo, por ejemplo, todos los puntos interiores de un círculo, incluyendo la frontera, es una región acotada, porque la metemos en un círculo de radio más grande y ya está. Ahora está esto, gráficas, curvas de nivel y contornos de dos variables. Entonces, hay dos maneras habituales de dibujar los valores de una función. Una es trazar y etiquetar las curvas en el dominio donde f es un valor constante y la otra es dibujar la superficie z igual a f de x y en el espacio. Esto me ayuda a aterrizar a esta parte. Miren. Dice, el conjunto de puntos en el plano donde la función f de x y tiene un valor constante f de x y igual a c se llama curva de nivel de f. El conjunto de todos los puntos en el espacio x, y, f de x, y es un punto de la gráfica de f. O decimos nosotros que una terna está en la gráfica si esa terna satisface la ecuación z igual a f de x, y. ¿Qué más? De ahí la gráfica también le dicen superficie de la función z. Para aterrizar, ¿qué es una curva de nivel? ¿Qué le llamamos mapa de contornos? ¿Qué es superficie y qué representa? El mejor dibujo que tenemos para eso es esto. Entonces, observen. Voy a traerme de un solo la otra que está aquí abajo. Aquí está. Es la misma. Entonces, fíjense en un detalle. Esto es la superficie, lo que ven gris. ¿Se ve ahí, verdad? Esa es la superficie. Un punto aquí es un punto en la superficie. ¿Estamos? Ahora, ¿ven este plano? Ese plano corta la superficie. Miren acá. Dice en z igual a 75. Entonces, ¿qué es la curva de nivel? La curva de nivel es la proyección de esta traza sobre el plano XY. O sea, está el plano. El plano corta la superficie. En el corte se forma una traza. Esa traza proyectada sobre XY se llama curva de nivel. ¿Estamos? Primera, el conjunto de todas las curvas le dicen mapa de contornos o mapa de curvas de nivel. ¿Estamos? Ahora, cuando nosotros tenemos la, la curva en el plano que la generó, esa recibe un nombre. Ya les digo cómo aquí sale. Se llama, se llama curva de contorno. Pero es una curva de contorno al plano, ¿ya?
Vamos a ver. Sí, esa es la curva de contorno. Entonces, la curva de contorno es la que está arriba en el espacio. Es el corte entre el plano Z igual a C con la superficie. La proyección de esa curva sobre el plano XY hace que está arriba, curva de contorno, miren, curva de nivel. Entonces, recuerde, esta es la curva de contorno, la proyección es la curva de nivel. Si ustedes elevan cada curva de nivel a la altura que corresponde, ustedes podrían tener este sólido o formar el sólido. ¿Cómo lo terminan de armar? Y es un trabajo conjunto entre las curvas de nivel y las trazas coordenadas con los planos. Ustedes lo que hacen, si quieren dibujar así, obviamente con un software solo es de ingresar, pero si ustedes quieren aprender a dibujar así, sin el software, es primero tener distintas curvas de nivel. Entonces nosotros lo que hacemos es que llevamos las curvas de nivel a los mapas de contorno o a las curvas de contorno. Esas están en el espacio. Colocamos para C igual a 1, a la altura de 1, tanto, 2, tanto, 3, tanto. Y así sucesivamente. Entonces marcamos primero esas curvas de contorno y luego terminamos de complementar con las trazas coordenadas. Por ejemplo, si yo paso un plano en distintas alturas a este que es un paraboloide elíptico desfasado del origen que abre hacia abajo, ¿sí? Son las mismas curvas de nivel que yo me voy a generar con una pirámide de la misma base, porque me voy a generar circunferencias, ¿verdad? ¿Estamos? Me voy a generar circunferencias. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que al generar circunferencias, yo tengo en la disyuntiva de o es un cono o es una parábola, o un paraboloide. Cono o paraboloide, cono o paraboloide. Entonces, estamos en ese dilema. ¿Me explico? Hay que tener cuidado porque solamente las curvas de nivel no me permiten a mí graficar. Es un trabajo conjunto entre las curvas de nivel y las trazas de los planos coordenados, porque así ustedes van acomodándose. ¿Estamos? Entonces, recuerden, la proyección de esta curva de contorno sobre XY se llama curva de nivel y el conjunto de todas estas, que es la que está aquí en XY, es el mapa de contornos o mapa de curvas de nivel. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Listo. ¿Qué otro detalle hay por acá? Luego, todo esto se extiende a tres variables. Solo que van apareciendo unos nuevos detalles. Vaya, por ejemplo, dice el conjunto de puntos X, Y, Z en el espacio donde una función de tres variables independientes tiene un valor constante es una superficie de nivel. Eso es primera. ¿Qué más? Ah, una aplicación. Se me olvidaba. Una aplicación de las curvas de nivel es eso. Esos son como levantamientos topográficos. Solo que la referencia, habría que ver si la referencia es al nivel del mar o la referencia es el punto más bajo del terreno. ¿Que han visto cuando hacen un levantamiento topográfico en un terreno? Sí, local. Ponen el punto más bajo y ese es el cero. Y a partir de ahí dicen, a la altura de 1 centímetro o 2 centímetros, o a la altura de 30 centímetros, vemos un corte así. A la altura de tanto vemos otro corte, vemos otro corte. Y así van viendo lo que se va formando. Se va formando una montaña o está completamente plano. ¿Estamos? Entonces, esa es una de las aplicaciones de las curvas de nivel o mapa de contorno.
¿Qué más? Luego están los conceptos de interior, frontera, cerrada, abierta. Aquí. Dice un punto X sub 0 y E sub 0 en una región R del espacio es un punto interior de R. Si R es el centro de una bola sólida que está completamente dentro de R, así como en la figura 14.9, ahí hablamos de un punto interior. Un punto frontera es cuando ustedes vienen, toman el punto, toman una esfera. Esa esfera tiene puntos dentro de la región y fuera de la región. Ahí está un punto frontera. Pero si logran ustedes hacer una bola de esas con un radio positivo tan pequeño como queramos y cabe completamente adentro, es un punto interior. ¿Cheque? De ahí el interior es el conjunto de todos los puntos interiores, la frontera es el conjunto de puntos de frontera, es una región es abierta, si consta solamente de puntos interiores y es cerrada, si contiene a toda una fuerza, una frontera es. Y listo. ¿Qué más? A los dibujitos. Da punto frontera. Ahí, mira. Punto frontera, punto interior. Región cerrada, sí podemos meter eso dentro de una bola cerrada de radio fijo. Y abierta, sí no lo puedo meter. ¿Estamos? Le habla conjuntos abiertos, dice el espacio incluye el interior de la esfera. El espacio semiabierto, Z mayor que cero. Eso no. ¿Qué más tenemos por acá? Mm, está esto. ¿Qué se hizo? Esto de la superficie de nivel. Un ejemplo de superficie de nivel es esto. Si se fijan, es como una pachicleta. ¿Se fijan? Tiene distintas capas. Cada capa representa una esfera. Hay otras. Por ejemplo, que una función de R3 en R le damos distintos valores, van apareciendo distintas cuádricas. Aquí, por ejemplo, para esa función que es f de x y z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cero, perdón, sería raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esa es la función. A esa, para darle distintos valores, lo que va a generar son esferas concéntricas, que es el origen. Y obviamente distintos radios, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo, pero de superficies de nivel. ¿Qué más?
Esto hace referencia a la superficie de nivel y me volé la otra. No, estoy bien. Superficie de nivel, punto interior, punto frontera. Ahí me habla una región abierta y con solo puntos interiores y cerradas y tiene todo interiores y frontera. Listo. Luego está esto que dice aquí gráfica con computadora. Miren, dibujar curvas de nivel no es sencillo. ¿Por qué? Porque no solo es un gráfico. Por ejemplo, las curvas de nivel para esta son estas. Las curvas de nivel para estas son estas. La curva de nivel para estas son estas. Hacer la mano es sumamente difícil. Salvo que me digan a mí, encuentre la curva de nivel para esto y el gráfico que me quede sea súper sencillo, una recta, una parábola y cosas así. Pero si ya me queda una función bien extraña, ahí ya la historia cambia y no la vamos a poder dibujar porque por cada gráfico habría que aplicar todo lo de cálculo 1. Entonces ahí se sale de nuestras manos. Entonces, dibujar curvas de nivel, me tienen que dar los valores y el gráfico no me tiene que dar tan pesado. Cheque. Luego, aquí hay que tener mucho cuidado con las imágenes. Con las imágenes, usted debe aprender a calcular dominios. Para calcular los dominios, recuerden, como son regiones de R2, realmente nosotros los podemos representar porque los podemos ver. Porque son, digamos, si este fuera R2, este plano, todo dibujo que hagamos aquí, nosotros tendríamos que estarlo evaluando. ¿Estamos? Ese es el detalle. Si ustedes decidieran así como, ¿cómo les digo? Vamos a ver, si este fuera así como el dominio, aquí, ¿ve? El dominio estuviera acá. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cuando proyectamos las curvas de nivel quedan como dentro del dominio. Entonces, ahí al momento de trazarlo, de dibujarlo, la cosa es que serían complicados, salvo que fuesen dibujos bien sencillos, como parábolas, rectas, o figuras que podamos hacerlo fácilmente, pues. Ya no, por ejemplo, como que yo les dijera, miran esta superficie, miran esa ecuación, igual en esto un número y díganme qué forma tiene. ¿Cómo? Imposible. Sería imposible venir y decir, ah, bueno, si igual esto a 1, el gráfico que me quede es esto. Así. No, porque no son rectas. Y aquí por más que queramos, se nos haría sumamente complicado dibujarlo. ¿Estamos? Entonces, con las curvas de nivel y eso, tal vez si nosotros nos dan un dibujito o nos dicen, miren, las trazas son estas. Estas son las trazas de los planos coordenados. Ya miramos las trazas. Y luego miramos, este es el conjunto de curvas de nivel. Ya así nosotros podemos venir e intentar rayar y bosquejarlo. Ahí sí, pero ocupamos esa parte visual, estar viendo esos dos detalles. Pero hacerlo así desde cero es muy difícil. Entonces, esa parte visual, nos comentaba Pineda que esa la tenían bien, como que bien orientada en la parte de laboratorio. No sé, ustedes son los del laboratorio. No sé qué tanto esté así eso. O sea, que ustedes estén viendo curvas de nivel abajo y estén viendo aquí traza, traza y traza. O ven traza aquí, y con estas dos trazas ustedes arman el sólido o la superficie. Entonces, en esa parte traten de bosquejarlo, ¿verdad? Lo más que su imaginación les dé. Porque ahí no es que hay algo completamente malo, ¿no? Porque yo tengo que ver el dibujo y digo, yo, bueno, sí tenía sentido lo que estaba viendo. Pero si ya miro, por ejemplo, que la traza era así, como una línea, como una raíz cuadrada hacia abajo, y la otra traza, una raíz cuadrada hacia abajo, y usted viene y me dibuja una cosa como esto, como estas dos cosas,
ya no tendría sentido, porque si se fijan, una traza de esto es así, ¿ve? Como una M. La traza que usted ve desde aquí, desde Y, es como una parábola. La traza que ve desde X es así, esa M que les digo, como muelita. Ya no sería así como que una parábola aquí y una parábola acá. No sería así. ¿Me explico? Entonces, si ya más o menos así a ustedes los orientan, entonces traten de bosquejar lo más que puedan, ¿verdad? En el examen. Pues, ahí. Y cuando ustedes evalúen, cuando ustedes tomen, le den valores a la función, ahí tienen que tener cuidado. Entonces, en la parte de dominios, sí tengo un chancecito para meterme un poco en la parte de dominios, porque no sé si les pueden poner a graficar un dominio. Vaya, por ejemplo, miren aquí, del 5 al, bueno, primero imágenes. Con imágenes ya saben, ¿verdad? Solo es reemplazar la X donde corresponde, la Y donde corresponde, siempre y cuando el valor que estén reemplazando haga que la función tenga sentido. ¿Qué significa? Si yo les digo, la función es Y por logaritmo natural de X, escuchen bien, Y afuera, y después logaritmo natural de X, y yo le pido, deme la imagen en 0,1, ¿qué me dicen ustedes? Esta es la función, para no hablarles en el aire. Yo tengo la función f de xy y es y logaritmo natural de x y yo les pido f evaluado en 0,1, ¿qué me dicen? ¿Ah? No hay imagen. ¿Por qué? Correcto. Aparte, el punto 0,1 no está en el dominio. ¿Cuál es el dominio? Fíjense, aquí lo único que tenemos nosotros es como restricción que la x es mayor que 0. La y puede ser cualquier cosa. Entonces, el dominio de la función son todos los pares ordenados x, y, tales que x mayor que 0. Si me piden dibujar o bosquejar el dominio, ¿quién es el dominio entonces? Vamos a ver, tengo mal. Es al revés. X mayor que 0. Y es todo. No, si estaba bien. Sí está bien. Voy a dibujar los ejes coordenados, ¿no? Ya no, para no perderlos. Aquí ejes. ¿A dónde se cumple esta restricción? Que X sea mayor que 0, estricto. ¿Se cumple aquí? ¿A dónde más? Cuarto cuadrante, ¿se cumple acá? ¿Se cumple acá? ¿En el eje? Se cumple. Aquí la Y vale 0. ¿La Y vale 0 o la X vale 0 aquí? La X vale 0 acá, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, ¿aquí cómo iría? Y miren, ahí iría punteado porque ahí la X vale 0. Y luego en el eje X,
Ahí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el dominio? El dominio sería todo esto. ¿Estamos? Esa sería la representación del dominio. Entonces, este, figuras así, básicas, fáciles, ahí sí. ¿Estamos? Entonces, tienen que tener cuidado porque cuando lo evalúan aquí, contestarían, no existe imagen. ¿Por qué? Porque no está en el dominio. Entonces, no existe. 0,1 no pertenece al dominio de la función. ¿Listo? Entonces, solo pensemos en un dominio de acá. Miren estas figuras. ¿Cuál de estas superficies les gustaría ver el dominio? La 8. Observen. Para esta 8, nosotros nos tenemos que pensar a dónde este número no existiría o cuándo este número no existiría. Ujú. ¿Correcto? O cuando el denominador es 0. Si el denominador es 0, no hay número. ¿Estamos? Entonces, ¿tiene alguna restricción el seno para los valores que recibe en el argumento? ¿Hay alguna restricción? ¿Cuál es el dominio del seno? Los, los reales. Entonces no hay restricción. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de esta función es todo R2 excluyendo los valores XY tales que X cuadrado más Y cuadrado menos 25 sea 0 o que X cuadrado más Y cuadrado sea igual a 25. ¿Estamos? Esa es una manera de escribirlo. O dicen ustedes, están todos los pares ordenados XY tales que X cuadrado más Y cuadrado menos 25 sea distinto de 0. Ese también es dominio y representa exactamente el mismo conjunto de puntos. Ahora, su representación, como lo estamos haciendo a mano, recuerden, tenemos esto aquí y supuestamente es un radio, este es un círculo de radio 5. Entonces vamos a suponer que 5 está acá. ¿Quién va a ser el dominio? Miren. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener todo R2 excepto los puntos que están sobre ese dominio. Ahí ustedes lo que tendría es un hueco. ¿Estamos? Esa sería la representación del dominio nada más. O sea, dominios así bien sencillos, sí podemos hacerlo a mano. Pero, por ejemplo, imagínense que tuviéramos esta función. Ya ahí estamos cabales. Estamos cabales. Ahí dibujarlo, sí lo vamos a poder hacer. Pero lleva mucho trabajo de por medio. Entonces, a mí esta historia me gusta más verla así. ¿Cuál es la restricción que tenemos?
para el argumento del logaritmo de afuera. ¿Cómo tendría que hacer esto? Si se fijan, ese es el argumento del logaritmo, ¿va? Y por logaritmo natural de x más y. ¿Cómo tendría que ser eso? Mayor que 0. Miren, ese sería el dominio. O sea, hacerlo a mano eso sí se puede, pero lleva mucho trabajo. Entonces, ese es el detalle. Dominios sencillos sí podemos dibujarlos. ¿Por qué? Porque caemos en desigualdades que podemos hacerlas en R2. Pero ya cosas como esa sí se pueden, pero cuestan bastante. Por eso esta partecita debe ser bien visual. O sea, ustedes deben estar viendo, pero no haciendo. Porque esto para fines prácticos solo lo ven aquí y luego no. A mí me interesa más que ustedes entiendan dónde sí hay dónde sí pueden evaluar un par ordenado y dónde no. Entonces, en esa dinámica lo vamos a manejar y de igual manera, al momento de su evaluación, bajo esa misma dinámica, así lo voy a revisar yo. Pensando en que si los ponen a dibujar, no voy a ser tan estricto en el sentido de que no está como era, 0, no, ¿verdad? Siempre tengo que ver lo que tanto ustedes pudieron analizarlo, porque si esa parte la hacían en el laboratorio, no es lo mismo que hacerla a mano, pues, porque siempre está la ayuda de la computadora siempre la ayuda. Pero donde sí sería estricto es aquí, como por ejemplo, yo les digo, calcúleme la imagen de 0,1 si la función f de x, y igual al logaritmo natural de x. Y usted me dice, como es selección, 1. Ahí sí lo sanciono. O me diga usted, no, ahí es logaritmo de 0. Ahí lo sanciono. ¿Me explico? Su respuesta debe ser, no hay imagen, no existe, no está en el dominio. Cualquiera de esas. O hacer el reclamo al momento de, o ustedes me escriben el examen, no está en el dominio. Entonces no puede calcular la imagen. Detalles así son los que voy a tomar más en cuenta, más que un dibujo, más que... ¿Me explico? ¿Estamos bien? Sí. Traten de revisar para mañana de esta parte, miren. Si ven alguno de estos que les llame la atención, que quisieran ver dibujado, para mostrárselo, cómo se dibujan. Y de ahí pues nos pasaríamos a lo último, que son derivadas parciales. Hay que es a la sección de conocer lo de las derivadas, que es la 14.3. Este es el recurso que les mandé, el cálculo de límites y continuidad. Cheque. ¿Firmaron la lista? Sí. No olviden que el examen es el viernes a las 7 de la mañana, ¿verdad? Ya luego les voy a mandar la distribución. Pues creo que ya la pegaron. ¿Estamos viendo?